Buenas noches, Magíster. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Franklin Gómez. A continuación voy a hablar sobre el impuesto al valor agregado IVA, impuesto a la renta e impuesto a la salida de divisas. En nuestra base normativa tenemos la Constitución de la República del Ecuador en su artículo 300 y 301, en el mismo que nos habla sobre los principios del régimen tributario, la legalidad, la generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. Recordemos, compañeros, que ningún tributo se crea sin ley. En nuestro código tributario dice que regula las relaciones jurídicas provenientes de los tributos. Define sujetos, activo y pasivo, la reserva de ley, la prohibición de retroactividad y derechos y obligaciones del contribuyente. En la Ley de Régimen Tributario Interno establece la norma principal para el IVA, el impuesto a la renta, el impuesto a la salida de divisas, establece hecho generador, base imponible, tarifas, excepciones y obligaciones. En el reglamento a la Ley de Régimen Tributario Interno detalla la aplicación práctica de la ley, procedimientos para cálculos, deducciones y obligaciones formales. En las resoluciones del SRI vigentes nos muestran las tarifas actualizadas, los plazos y beneficios. Por ejemplo, las exoneraciones que tienen al impuesto a la salida de divisas por el consumo en el exterior, devoluciones de IVA y autorretenciones del impuesto a la renta. A continuación voy a hablarles sobre qué es el impuesto y para qué sirve. Nos dice que el impuesto es una prestación pecuniaria obligatoria establecida por la ley, exigida por el Estado a personas físicas y jurídicas, sin contraprestación directa, destinadas a financiar los gastos públicos y lograr objetivos de política económica y social. Eso es establecido en el Código Tributario en su artículo número 4. ¿Cuál es la finalidad de estos impuestos? La, la finalidad es la fuente de ingresos. Los impuestos son la fuente de ingresos más importantes para el Ecuador, incluso superando los ingresos generados por las exportaciones petroleras. Así de importante es este ingreso. También su finalidad es la redistribución de la riqueza. Esto se realiza a través de un sistema tributario progresivo, donde, donde quien tiene más, paga más. Los impuestos ayudan a reducir la desigualdad social y económica, permitiendo que los recursos se distribuyan de manera más equitativa en la sociedad. Y regular la economía. El gobierno utiliza los impuestos como herramientas de política fiscal para influir en la actividad económica, puede aumentar o disminuir impuestos para fomentar el consumo, controlar la inflación, incentivar la inversión privada o desalentar ciertas actividades, como el consumo de tabaco o alcohol. Por ejemplo, em, cuando se dan los feriados, el gobierno ha decidido que no se cobre ciertos impuestos. Ya.
Al fomentar el desarrollo, los ingresos fiscales se invierten en programas y proyectos que impulsan el desarrollo económico y social a largo plazo. Otra finalidad es el control y la planificación. Los impuestos también sirven como mecanismo de control y planificación gubernamental, asegurando asegurando la disponibilidad de recursos para cumplir con los objetivos establecidos en la planificación nacional. A continuación, voy a hablar sobre el impuesto al valor agregado, IVA. Nos dice que es un impuesto indirecto que grava el consumo de bienes y servicios en cada etapa de la comercialización en nuestro territorio ecuatoriano. Bien, las declaraciones y recaudación, ¿cómo se las realiza? Debe ser declarado mensualmente o semestralmente, según el régimen tributario y recaudado por el Servicio de Rentas Internas. ¿Cuáles son las tarifas? La tarifa general del IVA es del 15%, con tarifas diferenciadas del 0% para bienes esenciales y 5% para materiales de construcción. ¿Cuál es la importancia para el Estado? Recordemos que el IVA es la clave para financiar al Estado y su correcta aplicación ayuda a evitar sanciones tributarias. A continuación voy a hablar sobre el impuesto a la renta, IR. Nos dice que este impuesto grava los ingresos anuales de personas naturales y sociedades nacionales y extranjeras. Esto se calcula sobre la ganancia neta del año fiscal. ¿Cuáles son las tarifas y obligaciones al declarar? Las tarifas del impuesto a la renta son progresivas. Nos dice que va desde el 0% hasta un 37%. Y esto se lo debe declarar si los ingresos superan los $12,081. ¿Cuáles son sus deducciones permitidas? Se permiten deducciones en vivienda, salud, educación, alimentación y vestimenta, con sus respectivas facturas electrónicas válidas, ¿no? ¿Cuál? La declaración y cumplimiento. La declaración se la realiza en línea, vía portal en el SRI, con formularios. Este formulario es el 102. Cumplir es la clave para financiar los servicios públicos. Recordemos que este impuesto es muy importante para financiar los servicios públicos que realiza el gobierno. El impuesto a la renta del régimen simplificado para emprendedores y negocios populares, RIMPE. Al hablar del RIMPE Negocio Popular, dice que corresponde a personas naturales con ingresos brutos anuales de hasta $20,000. En cambio, en el RIMPE Emprendedor, aplica a sujetos pasivos con ingresos brutos anuales de hasta $300,000. El impuesto a la salida de divisas, ICD, grava las transferencias y envíos de dinero al exterior con el fin de proteger la economía nacional. Y sus tarifas y exenciones, la tarifa general es del 5% con excepciones en pagos con tarjeta y salidas en efectivo. La declaración y cumplimiento. El impuesto a la salida de divisas se declara automáticamente mediante agentes de retención como bancos y couriers. Las tarifas preferenciales, bajo el decreto número 468, establece tarifas reducidas para los sectores farmacéuticos y otros.
Al concluir, estos tres impuestos analizados cumplen roles diferenciados en la economía nacional. Por ejemplo, el IVA es un impuesto al valor agregado, siendo uno de los principales impuestos de recaudación masiva e indirecta, grabados al consumo, siendo siendo el pilar fundamental de la financiación estatal. Su estructura de tarifa 15% y 0% se usa para políticas sociales, eximiendo gravames a bienes y servicios con tarifa cero. El impuesto a la renta es la herramienta fundamental de redistribución de la riqueza. Además, sirve como un incentivo o desincentivo a ciertas actividades a través de las deducciones y excepciones. Motivar a la inversión o desmotivar al consumo de alcohol o de tabacos, que estos impuestos suelen ser más altos, ¿no? El impuesto al tabaco y a las bebidas alcohólicas. El impuesto a la salida de divisas. El impuesto a la salida de divisas es un impuesto de control monetario de la balanza de pagos. Su función principal es desincentivar la fuga de capitales y proteger la dolarización al encarecer la salida de recursos, aunque quizás esto pueda afectar directamente a las importaciones y a la inversión extranjera. Muchísimas gracias, estimados docentes. Hasta aquí mi intervención.